Evangelio según San Lucas, capítulo 24, palabra del Señor. El que no lo haya conseguido puede escuchar la lectura. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones en vestiduras blancas resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y busquemos en Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos y te damos gracias por tus bendiciones y te pedimos, hables a nuestros corazones en esta gloriosa mañana. Padre, te lo pido en el nombre eterno y glorioso tuyo, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a ponerle como tema a el mensaje de esta mañana. Vamos a ponerle como tema: Cristo y su novia han resucitado. Sabemos que cuando el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario, allí estaba su novia también para ser crucificada y morir con él en la cruz del Calvario, y por la sangre de Cristo allí derramada, ser limpiada allí mismo en la cruz del Calvario. Sabemos que Cristo y su novia son como eran Adán y Eva. Adán y Eva, antes de estar separados el uno del otro, antes eran solamente un cuerpo. En ese un solo cuerpo estaban Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un solo cuerpo viviendo. O sea, Adán era ambos. En él estaba la parte masculina y también la parte femenina. Pero luego Dios separó de Adán la parte femenina y el espíritu femenino, y entonces lo colocó en otro cuerpo, el cual Dios formó con una parte del cuerpo de Adán. Y luego, cuando lo colocó en otro cuerpo, entonces le dio por compañera a Adán, le dio a Eva por compañera, y de ahí en adelante ya no era un solo cuerpo, sino dos cuerpos. Entonces, vemos que también así es con Cristo y su iglesia.
en el tiempo en que el Señor estaba allí en la cruz del Calvario muriendo por nosotros, aunque no existíamos todavía en cuerpos terrenales, estábamos allí en Cristo. Y allí Él nos redimió. Allí también Él nos sanó de todas nuestras enfermedades, porque Él allí llevó todas nuestras enfermedades. Él, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, nuestros cuerpos fueron redimidos y fueron limpiados de todo pecado y de toda enfermedad. La sangre fue derramada sobre la tierra y de la tierra son nuestros cuerpos. Así es que todos los hijos de Dios que habitarían en cuerpos terrenales, allí la sangre de Cristo los tocó, porque la sangre de Cristo fue derramada sobre la tierra y nuestros cuerpos son de la tierra. Por eso es que cuando hemos necesitado salvación, hemos reconocido lo que Cristo ya hizo. Lo que nosotros hacemos cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, buscando la salvación en Él, no es otra cosa sino reconocer dónde está nuestra salvación. Él, cuando nosotros venimos a Él no nos da la salvación cuando venimos a Él. Ya Él nos las dio en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos es recibir lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años atrás, aproximadamente. También cuando venimos a Él para recibir la sanidad de nuestros cuerpos, cuando nos encontramos enfermos por alguna causa que, como tenemos cuerpos terrenales, estos cuerpos terrenales están sujetos a las condiciones de esta tierra. Y algunas veces, pues, por algunas causas nos enfermamos. Otras veces el Señor permite que pasemos por ciertas pruebas para Él mostrarnos que Él es nuestro sanador. Y entonces, nosotros que le conocemos a Él como nuestro Salvador, y nos salvó del pecado y nos salvó de las enfermedades, nos salvó por dentro y nos salvó por fuera, entonces lo reconocemos como nuestro sanador, y entonces, ¿qué hacemos? Recibimos de Él lo que Él hizo por nosotros. Él no nos puede sanar cuando venimos donde Él. Ya Él nos sanó hace 2000 años aproximadamente. Lo que hacemos es recibir lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años aproximadamente atrás. O sea, que no es motivo para rompernos la cabeza en este tiempo en pensar, ¿el Señor nos podrá sanar o no nos podrá sanar? ¿Querrá el Señor sanarnos o no querrá sanarnos? Despreocúpese de eso, porque ya Él quiso sanarnos y nos sanó hace 2000 años atrás. Ahora depende de usted si usted quiere aceptar lo que Él hizo por usted o si usted quiere seguir con esa carga. Pero ya Él la llevó por usted. Si usted la lleva, eso es usted estar haciendo algo fuera de lugar. Muchas veces pensamos, algunas veces cuando nos encontramos enfermos, ¿será la voluntad del Señor que yo esté enfermo? ¿Será la voluntad del Señor que yo continúe enfermo? Pues mire, la voluntad del Señor desde el principio fue que usted estuviera sano y por eso llevó nuestras enfermedades. Si usted la lleva es porque es la voluntad suya llevarla. Igual que vivir una vida de pecado, esa no es la voluntad de Dios, que usted sea un pecador viviendo en pecado, sino que usted sea salvado por la gracia del Señor allá en la cruz del Calvario, la cual Él ganó para nosotros. Esa salvación Él la ganó y Él pagó el precio de esa salvación. No es la voluntad del Señor que usted esté perdido. Por lo tanto, el que vive en pecados y delitos, como el que vive enfermo, está fuera de la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es que usted esté bien espiritualmente y bien físicamente también. Y ya Él lo hizo por nosotros, ahora le toca a usted y a mí aceptar lo que Él hizo. Cuando usted lo acepta, ya entonces la cosa cambia para usted. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, la cosa cambió para su vida espiritual y la cosa fue arreglada en su vida.
Cuando usted lo acepta como sanador, si se encuentra enfermo en alguna ocasión, su vida física cambiará también, porque usted estará recibiendo lo que Él ganó para usted y para mí hace 2000 años atrás. Ahora, en este tiempo, hemos visto que el mundo entero conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien murió hace 2000 años atrás, pero que es el lugar donde Él estuvo sepultado es una tumba vacía, porque Él, como había prometido, así lo cumplió. Él prometió que se levantaría al tercer día y así lo hizo. Se levantó, porque Él cumple lo que Él promete. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y Él la puso, su vida, por nosotros, porque había una deuda pendiente que tenía que ser pagada y usted y yo no la podíamos pagar. Pues era una deuda la cual tenía que pagarla alguien que pudiese pagarla, y ese solamente era Cristo, quien no había venido por deseo terrenal, no había venido por el sexo, no había venido por sangre humana, sino que había venido por sangre divina. Porque fue la sangre de Dios la que fue derramada en la cruz del Calvario, no fue la sangre humana. Sangre humana, sangre judía o sangre gentil no podía redimirnos del pecado. El pecado entró por la sangre, y por la sangre tenía que ser extirpado también. Entonces no había otro sacrificio para el pecado. Por eso fue que Dios no pudo aceptar el sacrificio de Caín. Aquellas frutas y aquel sacrificio que él llevó no era el sacrificio por el pecado que Dios demandaba. Por eso fue entonces que aceptó el sacrificio de Abel, porque trajo la sangre de un cordero, mostrando así que lo único que redimiría al ser humano sería la sangre de un cordero, y ese cordero tenía que ser el cordero de Dios, del cual Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, viendo que el Señor resucitó, porque Él lo había prometido, entonces podríamos caminar hacia atrás un momentito antes de la muerte y crucifixión del Señor y la resurrección del Señor, y mirar que todo esto había sido llevado a cabo también en tipos, porque lo que Dios está haciendo hoy, también ya eso ocurrió en tipos en las edades pasadas. Vemos que esto que ocurrió ya en tipos había sucedido. Vemos que la resurrección del Señor Jesucristo estaba tipificada cuando el Señor, Dios Todopoderoso, dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso fue el primer día de la semana en Génesis. Luego, los otros días de la semana, Dios fue haciendo cada cosa en su día. Eso fue un tiempo de restauración, porque antes de Dios venir a restaurar la tierra y todas las cosas que habían caído, antes de eso, Génesis capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ve? Cuando los creó, todo estaba en orden, porque Dios no hace las cosas fuera de orden. Dios tiene un orden. Luego en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya ahí, en Génesis 2, de Génesis 1:1 a Génesis verso 2, pasaron millones de años. En ese lapso de tiempo fue la caída del diablo, y por eso se desordenó todo, porque donde se mete el diablo, ahí se desordena todo. Y con la caída del diablo, cayó esta tierra también. Cayó en desorden y quedó vacía. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y llegó el tiempo de la restauración de esta tierra. Entonces, cuando llegó ese momento, Dios habló la palabra, al hablarla, sea la luz, y fue la luz. No sabemos cuántos días, meses o años pasaron,
pero sabemos que luego de la palabra ser hablada, lo que fue hablado fue efectuado, fue materializado, porque la palabra de Dios es así. Cuando la palabra de Dios es hablada, se tiene que materializar lo que es hablado. Cuando Dios, en los tiempos pasados, a través de sus profetas, habló a través de ellos la palabra, no importaba cuántos días, meses, años o siglos pasasen, se tenía que materializar esa palabra que era hablada. Hemos visto que lo que es hablado, siendo palabra de Dios, y es hablado a través de labios ungidos, tarde o temprano se tiene que cumplir como es hablado. Entonces, cuando podemos oír la palabra de Dios, hablada por inspiración a través de labios humanos, usted y yo tenemos que ver que no es un hombre quien está hablando, sino Dios a través de carne humana. Es la divinidad. Por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se ha hablado. Ahora vemos que en el principio fue la luz. Fue un día maravilloso, un día glorioso para este planeta Tierra, quien estaba desordenado y vacío. Tipificando con la aparición de la luz en el día primero de la semana, tipificando la resurrección de Cristo. Ahora vemos que luego Dios siguió colocando todas las cosas en su orden. Vemos que desde el principio Dios tiene 7 días. Esos 7 días en Génesis capítulo 1 tipifican los 7 días de la semana y tipifican también las 7 edades de la iglesia. Es la misma iglesia pasando por 7 edades, por 7 temporadas. Esos 7 días que son mencionados ahí en Génesis son 7 días de Dios, no 7 días terrenales, sino 7 días divinos. Y conforme a la palabra de Dios, un día delante del Señor es como 1000 años. Un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros. Entonces, Dios está trabajando con días, pero de Él. Esos 7 días que habla ahí la Biblia fueron 7000 años. 7000 años a través de los cuales cada cosa fue ocurriendo conforme a como Dios la hablaba. Ahora vemos que esos 7000 años, 7 tiempos, 7 edades, tipifican los 7 días de la semana nuestra. Y tipifican también las 7 edades de la iglesia. Y tipifican también aquellas fiestas que eran hechas cada 7 años. Cada 7 años había una fiesta. Y luego, después de 49 años, o sea, después de las 7 fiestas, una fiesta cada 7 años, después venía la fiesta número 50, que era la fiesta de Pentecostés. Todo eso estaba tipificado ya desde el principio, porque como Dios obra, una vez sigue obrando siempre. O sea que es el mismo plan de Dios desarrollado en diferentes tiempos y para diferentes cosas, pero es el mismo plan de Dios. Dios, como obra la primera vez, sigue obrando siempre. Por eso es que es muy sencillo y muy fácil poder ver el plan de Dios, porque lo que Él ha de hacer en este tiempo o ha de hacer en el futuro, ya lo ha hecho en el pasado. Y Él sigue el mismo patrón siempre, porque Dios es inmutable. Ahora vemos que cuando el sol salió, aquel primer día de la semana, salió para traer vida a todas aquellas simientes que estaban sobre la tierra, pero por causa de aquella catástrofe que había venido, habían quedado sepultadas en la oscuridad, en tinieblas, y todo lo que había sobre la tierra eran tinieblas, y la tierra estaba envuelta en agua. Pero cuando salió el sol, entonces era para traer
a vida aquella simiente que Dios había plantado en el principio. Ahora vemos que cuando Cristo resucita el primer día de la semana también, fíjese, el primer día de la semana resucitó el Señor, primer día de la semana. Luego, ¿para qué resucitó el Señor? Él resucitó para traer a vida eterna toda la simiente de Dios que había caído con la catástrofe que había ocurrido en el huerto del Edén, con el pecado que allí fue originado cuando la serpiente, inspirada por el diablo, engañó a Eva y le hizo comer de el árbol que no debió de haber comido. Y el producto de ese árbol y el producto de haber comido fue Caín, como nos enseña la palabra de Dios. Caín era de el maligno, y dice que el maligno engañó a Eva. Por eso dice la palabra que cuando Dios lo trajo a juicio a la serpiente, y trajo a juicio a Eva, y trajo a juicio a Adán, dice que a la serpiente le dijo: enemistad pondré entre tu simiente. Simiente quiere decir hijos, entre tus hijos y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. ¿Y Cristo era qué? Un hombre. Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. La simiente de la serpiente también eran hombres y son hombres siempre. Pues la Biblia nos enseña que hay hijos de Dios sobre la tierra y hay hijos del diablo también. También nos enseña en la parábola del trigo y de la cizaña que el trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del diablo, los hijos del mundo. Ahora vemos que la resurrección de Cristo en el día primero de la semana fue para traer vida eterna a todos los hijos de Dios, los cuales estaban en oscuridad, en tinieblas, por causa del pecado. Pero para todos los hijos de Dios que andaban en oscuridad y tinieblas, luz les resplandeció aquel primer día de la semana. Vemos que esto fue un día maravilloso para todo el pueblo de Dios. Fue el día más glorioso que el pueblo de Dios recuerda en la historia. Y es el momento grande en que la carga nuestra fue quitada. Ahora, fíjese, sabemos que hace 2000 años aproximadamente todo eso fue arreglado. Pero cuando nosotros venimos aquí a la tierra, nacemos aquí en cuerpos humanos, y luego, ¿qué sucede? Nacemos por naturaleza, hablando mentira, porque ya desde que comenzamos a tener capacidad, tratamos de actuar en una forma que no es la correcta. Y luego, cuando llegamos a esa edad que podemos reconocer lo bueno y lo malo, entonces Dios requiere de nosotros el arrepentimiento. Arrepentimiento por nuestros pecados. Ya el pecado original fue arreglado en la cruz del Calvario. Dice que Cristo llevó el pecado. Él lo llevó. Ahora, cuando nosotros vivimos en esta tierra, cada cual se tiene que arrepentir de su propio pecado. Entonces, saber cuál es la fuente de salvación, aceptarla, y todo queda arreglado. Su vida después dirá si realmente usted ha recibido lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, o si solamente usted lo que ha hecho es que ha querido tener una religión. Su vida hablará más fuerte que sus palabras. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Ahora vemos que todas estas cosas han sido hechas para el beneficio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios han venido a esta tierra para ser probados.
La Biblia nos enseña que así como los hijos de Dios participaron de carne y sangre, era menester que Cristo también participase de carne y sangre. Nosotros vinimos a esta tierra de la expresión a la manifestación en carne. Y luego pasamos a ser la palabra. Y luego venimos a ser glorificados en cuerpos glorificados. Cristo vino de espíritu, de la expresión a la palabra. O sea, vino de la séptima dimensión, son 7 dimensiones, vino de la séptima, que es la dimensión de Dios, donde Dios habita, Dios es espíritu, y vino a ser, ¿qué? Teofanía, vino a tomar un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, porque la sexta dimensión es la dimensión de la palabra. Entonces, en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, es un cuerpo invisible a nuestra dimensión terrenal. En ese cuerpo fue que le apareció a Abraham, y Abraham le llamó Melquisedec. Entonces, de ahí de tener un cuerpo teofánico, luego pasó a ser la palabra encarnada. Vino a ser carne para arreglar nuestro problema que teníamos aquí en la tierra y entonces rescatarnos y llevarnos a su dimensión, llevarnos a donde pertenecemos, porque los hijos de Dios no son terrenales, los hijos de Dios son celestiales. Los hijos de Dios pertenecen a la séptima dimensión. Entonces, pasamos de la séptima a estas 3 dimensiones en las cuales vivimos nosotros, la primera y la segunda y la tercera, que son luz, materia y tiempo. Y de ahí, el Señor nos va llevando, nos redimió y nos va llevando hacia la sexta, que es la dimensión de la palabra, la dimensión teofánica. Entonces estamos siendo convertidos en la palabra, y cuando nuestros hermanos amados que parten con el Señor, ellos pasan a la sexta dimensión, a la dimensión de la palabra, entonces tienen un cuerpo teofánico, que es el cuerpo del cual el Señor dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel del Señor es ese otro cuerpo, el cuerpo teofánico, que acampa en derredor de todos los hijos de Dios, porque todo hijo de Dios tiene un cuerpo teofánico. Entonces, ese es el ángel del Señor, del cual la Biblia habla. Son espíritus administradores a los herederos de salud. También nos enseña la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo hablando, dijo que los ángeles de estos pequeñitos miran la faz, el rostro de Dios cada día. Es decir, que el ángel de cada uno de los hijos de Dios está en contacto directo con Dios. Y a través de nuestro ángel es que viene lo que viene de parte del Señor. Quizás nosotros no podemos verlo, ni podemos quizás sentirlo, ni podemos ver el trabajo que Él lleva a cabo en esta tierra con relación a nosotros, pero aunque nosotros no lo podemos ver, Él sí nos puede ver a nosotros. Por eso es que cuando metieron a Pedro en la cárcel en aquella ocasión, ¿qué sucedió? Cuando el ángel del Señor lo libertó y luego le dijo, sigue hacia adelante, vete por tal y tal sitio. Cuando Pedro estaba tocando la puerta allá, que la iglesia estaba haciendo oración por él, vino la muchacha, Rodes, y miró, y cuando miró, vio que era Pedro y le dijo a todos los hermanos de la iglesia que estaban allí, le dijo, es Pedro, por el cual nosotros estamos haciendo oración, el Señor lo ha libertado. Todos los hermanos dijeron, no es Pedro, es su ángel. La iglesia primitiva tenía mucho conocimiento de estas cosas. Bueno, tenía buenos predicadores que conocían estas cosas. Y cuando hay predicadores que le enseñan la palabra de Dios
al pueblo de Dios en la profundidad de lo que ella es, sin temor de que el pueblo pueda saber mucho o escandalizarse, sino con el propósito de que el pueblo sea beneficiado de parte de Dios y tenga una mejor relación con el Señor, quien le rescató. Entonces el pueblo con el Señor, quien le rescató, entonces el pueblo conoce la palabra y sabe cada cosa como debe saberlo. Hoy en día hay no tanto conocimiento de estas cosas espirituales, y al no haber suficiente conocimiento de estas cosas espirituales en medio del cristianismo, por esa causa es que hay tanta confusión. Muchas veces no entienden de dónde vienen las cosas que vienen. No conocen las dimensiones que existen y no conocen lo que existe en esas dimensiones. Y muchas veces las personas tienen sueños o tienen visiones y no saben de qué dimensión proceden. Porque sabemos que la Biblia nos enseña que el diablo es muy astuto y se transforma en ángel de luz para engañar. Entonces, siempre, todo sueño, toda visión no puede ser recibido así porque sí, sino que tiene que ser examinado por la palabra del Señor, porque si es de parte de Dios y ha venido a través de ángeles de Dios, entonces tiene que estar de acuerdo a toda la palabra de Dios. Si se sale un poquito de la palabra, hay que echarlo a un lado. Porque hay otra dimensión también, donde el diablo se mueve y aparece como que es la dimensión de Dios, porque él es un engañador y puede llevar a las gentes por muchos lugares muy bonitos de su dimensión allá, y puede mostrarle muchísimas cosas, pero sin embargo, ser equivocado todo, y aparentemente parece ser la verdad, porque una mentira no es 100% una mentira. La mentira más grande es un 99% verdad y 1% mentira. Esa es la mentira más grande. Porque la mentira más grande es usted oír una verdad con un poquitito de mentira. Esa es la mentira más grande. Y el diablo nunca ha tratado de engañar a ninguna persona con 100% mentira, sino con 99% verdad y 1% nada más de mentira. Eso fue lo que hizo con Eva. El diablo no le dijo que todo eso estaba fuera de lugar. El diablo lo que le dijo a Eva fue que Dios le dijo: el día que comas, morirás. ¿Qué le dijo la serpiente? El día que comas, no morirás. Ve, una sola palabrita metida en el lugar que el diablo quería meterla para que cambiara todo el significado de lo que Dios había dicho. El diablo lo que usó fue la misma palabra de Dios y metió una sola palabrita en cierto lugar que cambió todo el significado de la palabra de Dios. Y eso es lo que el diablo siempre hace. El diablo siempre toma la palabra de Dios 99%. Entonces le acomoda un 1% en el lugar que él quiera acomodárselo para que cambie todo el significado de la palabra de Dios, y el que recibe el 99% con 1% de mentira ha recibido la mentira más grande, la cual el diablo le ha traído. Ese fue el problema de allá del huerto del Edén, y con esa astucia fue que engañó a Eva. Pero gracias damos a Cristo, que nos libertó del pecado, y ahora estamos en victoria en Cristo Jesús. Ahora sabemos que el diablo siempre tratará de engañar a los hijos de Dios. Siempre habrá esa enemistad, porque enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Siempre habrá enemistad y siempre el diablo tratará de engañar a los hijos de Dios. El diablo siempre imita a Dios.
Dios para obrar, Dios para hablar, Dios para hacer algo en esta tierra, siempre usa labios humanos y manos humanas. Siempre Dios tiene que tener a alguien a quien usar para Él hacer lo que Él quiere hacer en esta tierra. El diablo, para poder obrar también su obra perversa, tiene que tener a alguien a quien usar. Entonces, podemos ver que hay instrumentos de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y hay instrumentos del diablo para la obra del diablo ser llevada a cabo. Siempre el diablo engaña a la gente si engaña a sus instrumentos también. El diablo aún engañó a Judas. Y Judas era un hijo de él, pero lo engañó. Lo engañó y al engañarlo se metió dentro de él y llevó a cabo la obra que iba a ser llevada a cabo en esa ocasión. Después, Judas, cuando se dio cuenta lo que había hecho, dice que se arrepintió. Llevó el dinero de vuelta a los sacerdotes y no se lo quisieron. Y le dijeron, bueno, allá tú. Y él cogió y botó el dinero, lo tiró y fue y se ahorcó. El diablo, después que lo engañó, Judas después se dio cuenta el error que había cometido y se dio cuenta que no valía la pena vivir más en esta tierra. Aún Judas, su nombre estaba escrito en el libro de la vida, no en la sección del libro de la vida del Cordero, no en la sección que es imborrable, sino en la sección que puede ser borrado. Y estaba escrito ahí, pero cuando vendió al maestro, su nombre fue borrado del libro de la vida. Ahora vemos que es una cosa muy importante no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras experiencias personales, sino por la palabra de Dios. Porque la experiencia de cada uno individualmente puede ser muy hermosa, puede tener experiencias con ángeles, puede tener experiencias maravillosas, sueños, visiones y muchísimas experiencias, pero eso no es lo que cuenta delante de Dios, sino la palabra de Dios. Y si mi experiencia y su experiencia no está de acuerdo a la palabra de Dios, es mejor echar la experiencia a un lado y quedarse con la palabra de Dios, porque escrito está, muchos en aquel día me llamarán, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, echamos fuera demonios, hicimos esto, lo otro, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos esto y lo otro, y el Señor os dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Ve usted que no importa la experiencia que uno haya tenido, sino es la palabra lo que vale de parte de Dios? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo, porque el diablo engaña al que se deje engañar de él. Y después, lo triste es cuando llegue el tiempo de oír de labios del Señor el juicio que Él hable con relación a cada uno. Porque habrá un tiempo en que el Señor hablará con relación a usted. A unos les dirá, entrad en el reino de mi Padre. Pero a otros les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quién iba a pensar que aquellos líderes religiosos de aquel tiempo del Señor Jesucristo, quién iba a pensar que aquellos eran hijos del diablo? El Señor le dijo que ellos eran hijos del diablo. Pero todo el mundo creía que aquellos eran hijos de Dios. Y los líderes religiosos, más bien lo que decían, el que es hijo del diablo es ese Jesús de Nazaret. Ese es un samaritano y tiene demonio. Pero ¿qué pasó? Lo que ellos creían que era hijo de Dios, los que creían que eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, y los que creían que eran hijos del diablo, eran los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se queda con la palabra de Dios.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Esa es la evidencia que tiene una persona de saber si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. No son los dones que pueda tener, sino la palabra de Dios, si se queda con ella o no se queda con ella. Ahora vemos que los hijos de Dios, una de las cosas importantes que tenemos que saber de ellos es que los hijos de Dios son hijos de Dios siempre. Los hijos de Dios no vinieron a ser hijos de Dios cuando usted aceptó a Cristo, sino que usted aceptó a Cristo porque es un hijo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia nos enseña que cuando Caifás dijo, es menester que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación se pierda. Dice ahí mismo Juan, el discípulo amado, dice, y estaba profetizando, porque él era el sumo pontífice y estaba diciendo correcto que debía de morir uno por toda la nación, y no solamente por toda la nación, sino por todos los hijos de Dios que estaban desparramados por el mundo. Así que los hijos de Dios son hijos de Dios y ellos fueron redimidos en la cruz del Calvario. Ninguna persona se hace hijo de Dios. Usted no se hace hijo de su papá porque usted se vaya a vivir en la casa de su papá. Usted es hijo de su papá porque nació de su papá. Entonces, los hijos de Dios no es este carapacho que nosotros vemos aquí. Este es el cuerpo, la casa donde habitan los hijos de Dios. Usted tiene una de un tamaño, el otro tiene una de otro tamaño, pero los que son hijos de Dios son los que están dentro de ese carapacho. Y los hijos de Dios son hijos de Dios desde el principio. Lo que pasa era que no estaban manifestados, pero estaban ¿dónde? Estaban en los lomos de Dios, en los pensamientos de Dios. Entonces, vemos que este verso 52 del capítulo 11 de San Juan dice, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. ¿Ve usted? Los hijos de Dios no son hijos de Dios, pues es porque siempre lo fue. Vemos por aquí en Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 28, que dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que vemos que la cosa es que Dios se hizo carne, murió en la cruz del Calvario para redimir a sus hijos. Por eso es que las gentes no pueden comprender, porque hay personas que buscan a Dios y sirven a Dios, y hay otras que no quieren servir a Dios. Siempre será de la misma manera, siempre ha sido de la misma manera, y aquí, en esta tierra, se está desarrollando un drama muy importante, se está desarrollando en la realidad del drama de Dios. Por eso vemos que el Señor era tan realista como lo era cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Él no trató de buscar a la gente para hacerlos hijos de Dios, sino que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si se había perdido, ¿por qué? Porque antes no estaba perdido, pero llegó un tiempo en que se perdió. Y la palabra redención
significa volverlos otra vez de nuevo al lugar original. Y Él es el Redentor, Él es el que nos toma de la condición en que estábamos y nos lleva nuevamente a nuestra condición original. Nadie puede ser redimido si no es redimible. En este planeta Tierra hay material que es redimible y hay material que no es redimible entre los seres humanos. Todos los que estuvieron en Dios desde el principio son redimibles. Todos los que no estuvieron en Dios no son redimibles. Esa es la realidad, porque ¿cómo puede ser una cosa redimida, o sea, llevada otra vez a su lugar original, si su lugar original no era en Dios? Si no era en Dios, no puede ser llevado a Dios. No puede ser redimido, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes no estábamos perdidos, pero cuando aparecimos en carne humana aquí, ¿qué pasó? Cada uno nos encontramos perdidos en este mundo, pero vimos cuál era la forma de regresar a Dios, de regresar a nuestra posición original. Ahora vemos que por esa causa el Señor, sabiendo el plan, sabiendo que no todos son hijos de Dios, entonces podía hablar de la manera que hablaba, y a los líderes religiosos de aquel tiempo no les negó la verdad, aunque fue una verdad muy dura, con todo y eso se las dijo. Porque es que la verdad para unos es algo maravilloso y es algo glorioso, pero para otros es algo duro y algo doloroso. Fíjese, para los líderes religiosos de aquel tiempo, la verdad de Dios para ellos era muy dura. El Señor les dijo, ustedes no pueden recibir mi palabra porque ustedes no son de mis ovejas. Ya se los dije en otra ocasión, ustedes no son de mis ovejas. Ustedes de vuestro padre, el diablo sois. Pero sin embargo, esa fue una verdad muy dura para ellos, una verdad muy amarga y no la quisieron aceptar. Pero para la mujer samaritana, que era una mujer de mala vida, y para otras mujeres más y otras personas más, la verdad de Dios para ellos fue algo dulce. Fíjese, aunque su condición era triste y era mala, pero ellos eran hijos de Dios. No importa la condición en que estaban, a eso fue que vino el Señor, a redimirlos, a retornarlos nuevamente al lugar original. Y vino a ser una verdad muy dulce, muy agradable para sus vidas espirituales, y fueron libertados de la condición en que se encontraban. Ahora usted puede notar que un hijo de Dios y un hijo del diablo se diferencian ¿en qué? No en la condición en que están, espiritualmente hablando, no en la condición en que estaba la mujer samaritana y la condición en que estaban los líderes religiosos, fariseos y saduceos, Caifás y todos ellos. ¿Qué condición física, qué condición espiritual podríamos decir, o qué condición social era mejor? La mejor era la de los líderes religiosos. Una condición social sin tachas. La condición de la mujer samaritana y de muchos más era una condición llena de tachas. Y aún la palabra de Dios condenaba esa situación en que ellos se encontraban. Pero cuando la luz de la verdad le llegó a ellos, esa condición fue arreglada. Ahora, vea que la condición de los líderes religiosos de aquel tiempo era una condición manufacturada. Era una condición manufacturada. Ahora vea que la diferencia no la hacía la condición en que estaban ellos. La condición peor era la de los hijos de Dios. Ahora vea que la condición real y genuina delante de Dios es la condición frente a la palabra de Dios para la hora en que se vive.
Eso es lo que tiene valor delante de Dios. Y los hijos de Dios, frente a la palabra de Él, de Dios, para ese tiempo, ¿qué es lo que hacen? La aceptan. Ellos pueden ver la verdad. Ellos la pueden ver. Mire a Pedro, mire a Natanael, mire a Andrés, mire a la mujer samaritana. Cuando ellos vieron la palabra para aquel tiempo, la palabra hecha carne, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Natanael? ¿Qué dijo la mujer samaritana? ¿Qué dijeron todos ellos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos recibieron la palabra, la creyeron de todo corazón, la reconocieron, la aceptaron. Ahora, ¿qué dijeron los líderes religiosos de aquel tiempo? Tú eres Belcebú, tú eres samaritano y tienes demonio. Fíjese, cuando vieron la palabra manifiesta, vieron que el Señor le revelaba los secretos de los corazones a las gentes, porque Él era la palabra en su plenitud, y la palabra en su plenitud no necesitaba tener un don para hacerlo, sino que Él era la palabra en su plenitud, y la palabra en su plenitud discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra en su plenitud manifestada en carne humana, que es Dios hecho carne, hecho hombre. Dios hablando a través de labios humanos. Entonces, siendo Él la palabra encarnada, entonces podía hacer lo que Hebreos 13:8 dice: discernir los pensamientos de los corazones de las gentes. Por eso le podía decir a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás. A Natanael le pudo decir: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y cuando se encontró con la mujer samaritana, le pudo decir cuáles eran sus problemas. Había tenido una cantidad de maridos, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es el tuyo. Le reveló los secretos de su corazón. ¿Por qué? Porque aquel era la palabra encarnada, la palabra hecha hombre. Dios en carne humana. Y para Dios no hay ninguna cosa oculta. Todo está al descubierto delante de Dios. Cuando ellos vieron esta señal, porque esa es la señal mesiánica, cuando la vieron manifestada, ¿qué hicieron ellos? Reconocieron quién era aquel que estaba frente a ellos y dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Pero cuando los líderes religiosos vieron aquella señal manifiesta, ¿qué dijeron? Tú eres Belcebú, tú eres un adivino, tú eres esto, tú eres lo otro. ¿Ve usted la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo rechazan la palabra para la hora en que viven. Los hijos de Dios la reconocen cuando la ven manifestada. Esa es la evidencia de un hijo de Dios. Ahí es que se conoce quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Porque en cuanto a tener religiones, desde el principio, ambos son creyentes. Ambos creen en Dios. Ambos adoran a Dios. Ambos sacrifican a Dios. Ambos reclaman amar y servir a Dios. En el principio, Caín y Abel, ambos proclamaban que servían a Dios. Pero uno era hijo y el otro no era hijo de Dios. El sacrificio de uno fue aceptado y el sacrificio de otro fue rechazado. ¿Sabe usted que solamente Dios acepta el sacrificio, el servicio, la adoración que le brindan los hijos de Dios? Y toda adoración que no venga de los hijos de Dios no es aceptada por Dios, porque el Padre acepta la adoración de sus hijos. Entonces, el padre de los hijos del diablo, que es el diablo, acepta la adoración que sus hijos le ofrecen. Ellos creen que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a su padre, el cual es el Dios de ellos. Esa era la condición de la religión de aquel tiempo, de la ley, en el tiempo del Señor Jesucristo. Y es triste, pero es una realidad, de que en la actualidad las religiones, cada cual ha formado su propia manera de adorar a Dios
y no han chequeado con la palabra de Dios para ver si lo que hacen está de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no acepta adoración pervertida. A Dios se adora de acuerdo a su palabra o Él no recibe la adoración. Él no la recibe. Y en vez de la adoración ser aceptada por Dios, entonces Dios la rechaza y es aceptada por el diablo. Porque Satanás desea y ama que le adoren también. Ahora vemos que la historia en este tiempo también es bastante dura para unos y muy gloriosa para otros. En este tiempo es que se dejaría de ver el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahora, fijémonos a través de las edades de la iglesia y notaremos que nosotros estamos viviendo en el fin. Estamos nosotros viviendo un tiempo en que ya las edades de la iglesia han terminado. Estamos nosotros viviendo un día en que el mundo no sabe lo que ha pasado. Fíjese, porque la historia se repite, cuando Juan el Bautista apareció y apareció luego el Señor Jesucristo, se estaba viviendo en la historia religiosa, se estaba viviendo el final de la ley y el comienzo de la dispensación de la gracia. Estaba siendo introducida una nueva dispensación allí en medio de aquella dispensación primera de la ley. Los que no pudieron verla y aceptarla, ¿qué sucedió? Siguieron allá en la ley. Y aún muchos que no pudieron ver bien la nueva dispensación de la gracia y aceptaron la gracia, pero que no la pudieron ver plenamente, trataron de meter las cosas de la ley para la gracia también. Aún hasta este siglo XX han llegado muchos también tratando de meter la dispensación de la ley, meterla dentro de la gracia. Pero, ¿sabe lo que ha pasado en este tiempo? Que ya la dispensación segunda de la gracia, como la primera, han terminado. Y la gente no se han dado cuenta. Y nunca lo sabrán. Los hebreos nunca han sabido que la dispensación de la ley ha terminado. Hace 2000 años que terminó y todavía ellos siguen con la ley y no saben que la dispensación de la gracia les comenzó allí en medio de ellos y le llamaron ¿cómo? Le llamaron un camino de herejías. Pero Pablo decía, conforme al camino que llaman herejías, sirvo al Dios de mis padres. Conforme al camino que llaman herejías, sirvo al Dios de mis padres, al Jehová del Antiguo Testamento, sirvo con el nombre del Nuevo Testamento, con el nombre de la dispensación de la gracia, Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que ese nombre, Jesucristo, para los de la dispensación de la gracia, eso era un nombre blasfemo? ¿Saben ustedes que para ellos eso era una blasfemia? Decir que el nombre de Dios, el nombre del Jehová del Antiguo Testamento, ahora se llamaba Jesús. Decir que aquel que guió al pueblo de Israel por el desierto en una columna de fuego, decir que ese ahora se llamaba Jesús, eso era una blasfemia para en medio de los de la ley. Pero en medio de los de la gracia, eso era la cosa más gloriosa que había. Vemos que cuando el mismo pilar de fuego que le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y que le dijo yo soy Jehová, en sí la palabra Jehová no existe, sino que la palabra ahí son 4 letras consonantes, son J, H, J, V, H, U. Esas son las 4 letras que existen realmente, pero que eran impronunciables. Entonces, ese que le apareció a Moisés y luego guió al pueblo de Israel en una columna de fuego, y el pueblo era alumbrado de noche por esa columna de fuego,
Ese, ahora en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, ¿cómo se llama? Vamos a pasarla a través de la palabra, a ver si él dijo cómo se llamaba. Porque apareció después en la dispensación de la gracia. Cuando San Pablo, primero Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los cristianos, le apareció una luz más fuerte que la luz del sol, y Saulo quedó ciego y cayó del caballo. Y esa luz le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, sabiendo que esa luz que le había aparecido era la misma luz que le había aparecido a Moisés, le dice: Señor. Está diciéndole: Jehová, ¿quién eres? Yo sé que tú eres el mismo pilar de fuego que le apareció al pueblo de Israel, que le apareció a Moisés, y estás apareciendo ahora acá. ¿Quién eres? Ese pilar de fuego, esa columna de fuego, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No sabían ustedes que Dios, cada vez que va a hacer algo, Él usa un nombre para llevar a cabo la obra que Él va a hacer en el tiempo que Él lo va a hacer? Por eso usted encuentra a través de la Biblia que a Abraham le apareció en una ocasión como Melquisedec, en otra le apareció como Elohim. Y encontramos en el Antiguo Testamento el nombre más común, nombre teológico más bien, usado es el nombre Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento en ningún lugar aparece. Oh, cuán duro fue para aquellas gentes ese cambio de dispensación. No podían creer que aquel nombre que llevaba aquel joven de allá de Nazaret fuese el nombre de Dios para redención. Usted sabe que todo hijo viene en el nombre de su padre. No podían creer que aquel fuera el nombre del Padre para redención. Y lo rechazaron. Pero hubo un pueblo, un grupo que lo aceptó, lo recibió y recibió el beneficio para lo cual Él vino con ese nombre. ¿Saben ustedes que el Señor dijo que Él tenía un nombre nuevo? Oh, cuán duro fue para aquella dispensación cuando Dios se cambió el nombre, usó otro nombre conforme al plan que tenía que llevar a cabo. Cuán duro fue. No podían recibirlo, no podían creerlo. Y recibir aquel nombre, mucho menos. Pero hubo sí un pueblo que lo recibió y lo creyó. También, qué duro para la segunda dispensación recibir y creer el nombre nuevo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice que tiene un nombre nuevo y cuando Él ascendió a los cielos, Él recibió ese nombre nuevo. Jesús es el nombre de redención. Pero JVHU, ese nombre no es Jesús. Ese es el nombre eterno de Dios, que es un nombre impronunciable. Los teólogos no han podido pronunciarlo, ni han podido escribirlo en forma que nosotros lo podamos leer. Ese es el nombre eterno de Dios y ese es el nombre que Jesús recibió cuando ascendió a los cielos. Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora, vemos que siempre que ha habido un cambio de dispensación, la cosa ha sido muy dura. Y son muy pocos los que han cambiado de una dispensación a otra. Se cambió de la ley a la gracia y de la gracia al reino. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres dispensaciones diferentes. En la primera dispensación como Padre en la ley, como Hijo en la gracia y como Espíritu Santo en la dispensación del reino. Ahora vemos que para cada dispensación Dios también tiene un nombre, el cual Él usa. Sabemos que en este tiempo ha habido un cambio de edad y un cambio de dispensación. Hemos cambiado de dispensación. La última edad que tuvimos fue la edad de la Odisea, la edad pentecostal. Pero la edad pentecostal ya terminó. Así como la edad
wesleyana terminó hace tiempo. La edad luterana terminó también hace años. Pero una edad se entrelaza con la otra. Y aunque haya terminado, siempre habrán personas que se quedarán en esa edad pasada y no querrán caminar hacia adelante para meterse en la edad que ha comenzado. Y ambas edades, siempre una edad con la otra, se entrelazan y una edad se mete dentro de la otra. Y una edad comienza dentro de la otra también. La edad de la Odisea fue la edad pentecostal, o sea, la restauración de los dones. Pero estaba prometido que cuando viniera lo que era perfecto, entonces lo que era en parte sería quitado. Lo que es perfecto no es otra cosa sino la palabra. Y Dios es la palabra. Entonces, no estamos en la edad pentecostal, sino que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra. Y siempre la edad de la palabra, la piedra angular, siempre es Cristo. Estamos en la edad de Cristo. Y Cristo es la palabra en su plenitud. Estamos en la edad de la palabra plena. Todo puede ser pervertido a través de cualquiera de las edades. Aún los dones cualquiera los puede pervertir. Pero la palabra es real, es genuina, y cualquiera que trate de pervertirla se encontrará en problemas con Dios, porque Dios ha dicho, el que le quite o le añada, su parte será quitada. Así es que es algo intocable, y al ser intocable, cualquiera que se arriesgue a quitarle o a ponerle, se está arriesgando ¿a qué? A perder la salvación que tiene. Está arriesgándose a que su nombre sea borrado del libro de la vida. Sabemos que hay nombres que no pueden ser borrados porque están en una sección que no pueden ser borrados. Están en la sección de la vida del Cordero. Pero hay otra sección que es el libro de la vida. Así como tenemos la Biblia tiene dos secciones, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así también en el libro de la vida hay dos secciones. Y de una sección, los que están ahí no pueden ser borrados porque esos son los hijos de Dios, los predestinados, los escogidos. Pero hay otra sección donde hay nombres escritos también y cualquiera que le añada o le quite, entonces su nombre es quitado de ese lugar. Ahora veamos que en este tiempo es un tiempo en que hay que vivir muy cuidadosamente, porque es el tiempo de la Odisea. O sea, es el tiempo en que la Odisea tratará de engañar ¿a quién? A los escogidos. Ya el tiempo de la Odisea terminó y está en tinieblas. Por eso la Biblia dice que la Odisea es pobre, miserable, ciega y desnuda y no lo sabe. No lo sabe. El pueblo de Israel también, cuando Cristo estuvo sobre la tierra, estaba en la misma condición y no lo sabía y rechazaron al Mesías y lo crucificaron. En esta ocasión también Dios ha venido en carne humana nuevamente. La palabra se ha hecho carne y han crucificado la palabra por segunda vez. La palabra ha sido crucificada por segunda vez y ahora no hay salvación ni oportunidad de salvación para toda persona que crucifique la palabra. Encontramos que no será en la carne o literalmente como le crucificaron allá, sino que la gente hoy le crucifican hablando mal, blasfemando la palabra de la hora, la palabra encarnada en este tiempo. Así es que son que llevan a cabo la crucifixión en este tiempo en que estamos viviendo y caen entonces en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora vemos
que al estar en esta edad de la piedra angular, no estamos en la edad de la Odisea, en el pentecostalismo ya terminó, el luteranismo ya terminó, pero hay luteranos todavía, el wesleyanismo ya terminó, pero hay wesleyanos todavía, la ley ya terminó, pero todavía hay gente que guardan la ley, no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles, aunque ya todo eso terminó, pero no pueden recibir entonces el beneficio del plan de Dios para el tiempo en que se está viviendo por esa causa, porque ya es maná que pasó de tiempo, maná viejo. Eso lo que hace es daño a la gente. El que se lo coma se envenena, espiritualmente hablando. Ahora veamos que no solamente Cristo ha resucitado, sino que la novia de Cristo también ha resucitado. Y ahora vamos a ver esto rapidito para concluir. La novia de Cristo nació el día de Pentecostés. Luego entró a través de las edades. Encontramos que son 7 días también. Entró al primer día de la semana, que fue domingo, luego pasó al segundo, y ya en el tercer día fue juzgada, la novia fue juzgada. Recuerden ustedes que las persecuciones que hubieron en aquellos tiempos, y juzgaron a la novia del Señor, la juzgaron como hereje, como falsa, y empezaron a perseguirla y a matarlos, y luego fue sepultada en la edad de Tiatira, o sea, la cuarta edad, el cuarto día. La mitad de la semana, en la mitad de la semana, la mitad de las edades, ahí fue sepultada, y luego pasaron 3 días. La edad luterana, la edad wesleyana y la edad pentecostal. Esos 3 días la novia estuvo sepultada, pero al final de la última edad, al final del tercer día, hubo una resurrección. La resurrección de la novia del Señor Jesucristo. Porque así como el novio, Cristo, fue tomado preso, fue juzgado, fue matado y fue enterrado y resucitó, así también la novia del Señor, a través de las edades, pasó por esas mismas etapas, y ahora llegó el tiempo de la resurrección, cuando el Señor resucitó el primer día de la semana, domingo. El primer día de la semana es el día 8 también. El octavo día y el primer día es el mismo. En el octavo día, porque usted empieza a contar la semana, y cuando llega al octavo día, ¿a qué llegó? Llegó otra vez al primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. El último día es sábado. El sábado tipifica la edad de la Odisea. Y al finalizar el sábado, la edad de la Odisea, entonces vino la resurrección de la novia. ¿Qué día entonces es el día de la resurrección de la novia? Domingo, el primer día de la semana, que viene a ser el día 8, como el Señor también resucitó el día primero, que es el día 8. Ese que está allá arriba, que viene a ser este que tenemos aquí dibujado en blanco, la piedra angular. Esta novia que ha resucitado en este tiempo viene a ser la piedra angular de las edades, de todas las edades de la iglesia, de todos esos grupos a través de las edades, el grupo perfecto y que llega a tener la plenitud de Dios como la tuvo Jesucristo y como la tuvo el hermano Branham. El único grupo a través de las edades que llega a tenerlo es el grupo de el primer día de la semana, que es el grupo de la piedra angular.
El grupo pentecostal, que es el grupo del día número 7, el mensaje para ellos fue la restauración de los dones y de ahí no podía pasar. Después que se acabó su tiempo, pervirtieron los dones. Pero llegó el día de la semana, el primer día de la semana, una resurrección, y entonces la novia ha resucitado, se ha convertido en la palabra de Dios. Lo que es perfecto ha llegado. Lo que era en parte fue quitado. Lo que era en parte era para la edad de la Odisea, la edad pentecostal. Lo que es perfecto es para la edad de la piedra angular. Depende de dónde usted se sitúe. Si usted se sitúa en la séptima edad de la edad de la Odisea, la edad pentecostal, entonces ahí están todos los dones. Aunque sabemos que lo que hay es una perversión y muchas veces encontramos que los que se quieren quedar en la edad de pentecostal, la edad de la Odisea, muchas veces encontramos que ocurren muchas cosas y profecías y lenguas y muchas cosas y aún hasta sin interpretación y no se sabe ni lo que se ha hablado. ¿Por qué? Porque ya su tiempo ha pasado y ya lo que hay es una perversión. Ya no se sabe ni la hora que es. Entonces, cuando ya una edad ha terminado, entonces el diablo se hace dueño de todo. Toma un control completo y como único uno puede ser libertado es moviéndose de edad. Usted puede ver que así también es en las demás edades. Ahora fíjese, siendo esta la última edad, la edad de la Odisea siendo la última edad de la dispensación de la gracia, la última edad de la dispensación de la gracia es la edad de la Odisea, la edad pentecostal. Siendo la última y el pueblo de la dispensación de la gracia no teniendo otra edad, entonces todos los luteranos, wesleyanos, católicos y todos los llamados cristianos, entonces, ¿qué hacen? Se mueven hacia la séptima edad. ¿Para qué? Para recibir, para aceptar el mensaje de esa séptima edad que fue la restauración de los dones. Pero ya es demasiado tarde, se debieron de haber movido cuando era el tiempo de la edad pentecostal, que comenzó en el 1906. Pero cuando era el tiempo, ¿qué hicieron los luteranos, los wesleyanos, católicos y todos? ¿Qué hicieron? Comenzaron a decir que los pentecostales estaban locos, que eso era fanatismo y esto y lo otro. Cuando era tiempo para recibirlo, lo rechazaron. Ahora, cuando ya el tiempo se ha acabado, ahora hasta los católicos están recibiendo los dones. ¿Por qué? Porque ya el tiempo terminó y ahora cualquiera los puede recibir. No saben que es una astucia del diablo moviéndose para agarrar a los pentecostales y meterlos al Concilio Mundial de Iglesia, y ahí está la marca de la bestia, y eso es lo que el diablo está haciendo. Sabemos que cuando era realmente el tiempo del pentecostalismo, no se iban a mover ni se movieron hacia adelante. Pero cuando ya ha terminado, entonces se mueven para agarrarlos y que sean sellados con la marca de la bestia. Ahora vemos entonces que la novia ha resucitado como el Señor resucitó. Él resucitó de la tumba. La novia ha resucitado de la tumba denominacional. La novia ha resucitado de entre todas las denominaciones presentes. La novia ha resucitado de la última edad, que es la edad de la Odisea, y ahora está en la edad de la palabra. La novia ha resucitado y está con Cristo.
Por eso dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, la palabra. Levántate de entre las denominaciones y te alumbrará Cristo, la palabra, la piedra angular. Es un tiempo muy importante en el cual nosotros vivimos. Siempre las cosas espirituales que Dios hace se le pasan por encima a la gente, pero hay un pueblo al cual no se le pasa por encima, y ese es al pueblo de Dios. Estamos en una nueva dispensación ya, estamos en la tercera dispensación, la dispensación del reino, la dispensación en que el evangelio del reino sería predicado por todo el mundo por testimonio de los gentiles. Y entonces vendrá el fin. No el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Este es el tiempo en que estaba prometido que el evangelio del reino aparecería y sería predicado por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendría el fin. El evangelio de la gracia se predica para salvación, pero el evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles, predicado al mundo, pero no habrá oportunidad para salvación, porque ya la dispensación de salvación, de redención, concluyó. Ahora, ustedes saben que cuando terminó la dispensación de la ley, todo el mundo, los de la ley, siguieron igual como si nunca hubiera terminado. Cuando Tito fue a destruir a Palestina, se metieron al templo oral. ¿Ven? No se habían dado cuenta que habían terminado y las cosas siguieron iguales. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vean eso, sálganse de aquí, salgan de Jerusalén, huyan de aquí. ¿Ve usted? Ahora vemos que la dispensación de la gracia ha concluido y ha comenzado la dispensación del reino. Y el evangelio del reino es diferente al evangelio de la gracia. Es muy diferente. Entonces, vemos que no importa cuántos puedan creer o predicar el evangelio de la gracia de la segunda dispensación, ya no funciona para la gente. Ya no funciona. Las gentes vendrán, las cosas seguirán iguales. Y si en algún tiempo la gente deseará recibir salvación, será en este tiempo, pero ya es demasiado tarde. Por eso dice la Biblia que clamarán, buscarán la muerte y no la encontrarán. Cuando entonces venga la tribulación, entonces desearán morirse y no va a haber la oportunidad. Tendrán que pasar por ciertas partes de la tribulación para experimentar lo que oyeron en la predicación del evangelio del reino. La predicación del evangelio del reino para el mundo es una predicación de juicio. No es una predicación para que se arrepientan, porque ya no hay oportunidad. Ya cruzaron la línea, cuando tuvieron oportunidad la despreciaron y ya no hay oportunidad. Por más que lloren, griten, por más que den su vida a Cristo, ya la dispensación de la misericordia terminó. Donde único hay misericordia ahora es en la novia de Cristo que ha resucitado. Y no por redención, sino por reclamación. Ahora estamos en una nueva dispensación, el mismo Dios en una nueva dispensación, porque Dios lo único que cambia es la dispensación y los instrumentos que usa en cada dispensación, pero es siempre el mismo Dios. Viene una apretura para esa novia que ha resucitado. Viene una persecución fuerte. ¿Quiénes serán los que perseguirán a esa novia? Los de la segunda dispensación, el cristianismo, que se unirá en el Concilio Mundial de Iglesias con todas las religiones juntas, perseguirá a un grupito que
ha recibido el Evangelio del Reino y ha entrado a la tercera dispensación y está predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino para nosotros es dulce, pero cuando el mundo lo oye, para ellos es duro, es amargo. No importa cuántos cientos o miles o millones de personas traten de buscar la salvación, ahora, redención, ellos creen que la reciben, pero ya el plan de redención concluyó. Y esto sí que es duro y es amargo, pero es la verdad. Es el momento más duro y más difícil para este mundo. Este mundo está entrando a una dimensión a la cual la Biblia le llama la dimensión de las tinieblas, que no es otra sino la quinta dimensión. Vemos y sabemos que el infierno está sobre la tierra. La humanidad ha sido agarrada, ha sido apresada por esa quinta dimensión. Por eso es que vemos las cosas raras que se están viendo hoy en día. Vemos la condición de la juventud, vemos la condición de la gente mayores, vemos esa condición tan triste, y es que han sido agarrados, apresados en la quinta dimensión y ellos no lo saben. La televisión ha estado haciendo ese trabajito. Por eso es que usted ve que la gente actúan en esta tierra de acuerdo a lo que ven a través de la televisión. De acuerdo a lo que ven a través de los artistas de Hollywood y de todos esos sitios, la gente actúa. Si los artistas, los hombres se dejan el pelo largo, la gente hace lo mismo. Si las mujeres usan pantalones, las artistas, pues ya las otras mujeres hacen lo mismo. Si los hombres hacen tal cosa a través de la televisión y de los cines, entonces la gente hace lo mismo. Pero no sabe que es el diablo que se ha apoderado de los seres humanos. La quinta dimensión, el infierno, que es la quinta dimensión, se ha apoderado de la gente y ha usado la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, a través de la cual pasa las imágenes de televisión y las ondas, la voz, y la ha estado usando para pasar todo lo de la quinta dimensión, pasarlo a nuestra dimensión. Y tiene sus instrumentos, todos esos artistas son instrumentos del diablo, para aprisionar a la humanidad. Fíjese, vemos que es una dimensión que se ha metido dentro de esta dimensión.